calcular la cantidad de carga almacenada en los condensadores. Después vamos a ver qué pasa cuando conectamos muchos condensadores en serie y en paralelo para ver cómo manejarlos de manera más fácil. Entonces empecemos acá con las notas. Ejemplo 24.5. Tenemos estos condensadores en serie y aquí se muestra el circuito, se muestra la batería. El primer condensador es de 6 microfaradios, el segundo condensador de 3 microfaradios y una batería de 18 voltios. La idea es tratar de calcular cuál es la carga almacenada en los condensadores. Si se acuerdan, en nuestra charla anterior habíamos dicho que si aquí se acumulaba una cierta cantidad de carga Q, la misma carga Q, si está en serie, la misma carga Q se va a acumular en el siguiente condensador. Entonces las cargas Q1 y Q2 van a ser iguales, Q1 igual a Q2. Entonces, la idea es calcular esa carga total y esto va a ser igual a la carga total generada por la batería. Esto sucede cuando está el circuito en serie. Entonces lo que podemos hacer es encontrar la capacitancia equivalente. Entonces sabemos que en serie tenemos que la capacitancia equivalente se encuentra encontrando los recíprocos de la capacitancia. Esto nos va a ayudar a generar, al encontrar la capacitancia equivalente vamos a poder encontrar la carga total. Entonces hacemos este ejercicio y si hacemos álgebra vemos que es, si resolvemos C equivalente es 6 microfaradios por 3 microfaradios dividido por 6 microfaradios más 3 microfaradios, dándonos un valor de 2 microfaradios. Esto es la capacitancia equivalente del sistema. ¿Listo? Entonces ya con esa capacitancia equivalente y el voltaje total, encontramos la carga total, usando nuestra ecuación de siempre, que relaciona carga con capacitancia y voltaje. Entonces tenemos la capacitancia total, el voltaje total y obtenemos la carga total. Entonces esta va a ser la carga total acumulada en cada una de las baterías. Entonces estos 36 microcoulombs se van a acumular aquí y estos 36 microcoulombs se van a acumular aquí. Porque hay una conservación de carga cuando el circuito es en serie. Ya con esa información podemos ver las caídas de voltaje. Dos caídas de voltaje distintas. Para el primer condensador sería la carga total de 36 microcoulombs dividido por su capacitancia 1, que sería 6 microfaradios, lo cual nos da 6 voltios. Para el segundo condensador serían la carga total, que son 36 microcoulombs, dividido por la capacitancia 2, que serían 3 microfaradios, dándonos 12 voltios. Ahora acuérdense, como estamos en serie, cada voltaje, la suma de las caídas de voltaje de los dos condensadores tienen que ser igual a la caída total de voltaje. Y vean cómo sí es cierto. Tenemos 18 voltios igual a 6 voltios más 12 voltios. Acuérdense que la batería subimos 18 voltios y tenemos una primera caída de voltaje acá de 6 voltios y una segunda caída de voltaje acá de 12 voltios para regresar de nuevo a 0. ¿Listo? Entonces eso se cumple. Cuando están conectados en paralelo, la historia cambia. ¿Cómo cambia la historia? Primero que nada, aquí tenemos 18 voltios de subida, entonces acá subimos 18 voltios, pero como están en paralelo los condensadores, forzosamente tienes que caer 18 voltios acá y también tienes que caer 18 voltios acá, porque son dos caminos distintos para regresar a 0. Entonces asumimos, digamos, que aquí está nuestra tierra y que el voltaje en el alambre de abajo es 0. Entonces, si vas de este lado a este lado, tienes que caer el voltaje total, que serían 18 voltios en este caso. ¿Listo? Y 18 voltios. Noten que este segundo circuito que se ve acá es totalmente equivalente a este primer circuito, porque los condensadores están en paralelo. Eso significa que, o sea, si yo les mostrara este circuito de aquí de la izquierda, ustedes harían exactamente el mismo análisis.
porque realmente están en paralelo porque tienen dos caminos distintos para regresar al voltaje igual a cero, bueno, a este lado de la batería. Entonces esos dos circuitos son equivalentes, son igualitos. Entonces eso significa que las caídas de voltaje de estos también son 18 voltios por acá y 18 voltios por acá. ¿Listo? Entonces, como las caídas de voltaje son de 18 voltios por cada uno y conocemos la capacitancia de cada uno de esos condensadores, vemos y podemos calcular la carga en cada uno de los condensadores. Como están en paralelo los condensadores, la cantidad de carga acumulada no es la misma. Solo en serie Q1 igual a Q2 igual a Q total. ¿Listo? Entonces eso es el caso. ¿Listo? Ahora es una cosa muy interesante si yo me mando con otro circuito, se los voy a pintar acá. Digamos que tuviera una batería aquí y que tuviera una caída de voltaje acá, C, y por acá tuviera esto de este lado. Noten una cosa bien interesante. Aquí tenemos, digamos que estos son 12 voltios. Entonces acá tenés un condensador en paralelo y con una serie de condensadores. ¿Listo? Entonces aquí tenés dos caminos paralelos, pero en uno de los dos caminos tienes dos condensadores. Eso, entonces, si yo adivinara, en este caso es fácil de adivinar, las caídas de voltaje, acá tienes 12 voltios porque vas desde este lado de la batería hasta este lado de la batería. Entonces esa caída de voltaje tiene que ser 12. Ahora, para estos condensadores, las caídas de voltaje serían, si quieren adivinar ustedes, sería buenísimo que adivinaran, serían 6 voltios y 6 voltios. Porque tienes 12 voltios por acá, luego tienes aquí a medio camino, como fíjense que las capacidades son igualitas, entonces las caídas de voltaje van a ser simétricas. Entonces, esos serían 6 voltios. Y luego bajas a este otro alambre que está en B igual a 0. Entonces ahí está 0 voltios. Entonces tienes 12 voltios, 6 voltios y 0 voltios. Eso hace que las caídas de voltaje, bueno, las caídas de voltaje de cada condensador sean 6 voltios y 6 voltios. Pero por el otro lado, esta caída de voltaje serían 12 voltios. Entonces eso para que vayan entendiendo cómo son estas caídas de voltaje. Bueno, hagamos otro ejemplo. Acá a veces es demasiado complejo el sistema para analizarlo en pedazos. Entonces lo que hace es encontrar la capacitancia equivalente. Entonces la idea es encontrar la capacitancia equivalente de este sistema. Entonces, para lograrlo, lo que tienes que romper, pues este es complejo, tiene un montón de condensadores. Entonces, para lograrlo, tienes que romper el problema en varios pedazos. Pues este no puedo hacer nada con él hasta que no procese toda la parte de arriba. Y la parte de arriba tiene este en paralelo y estos en paralelo con los otros dos. Pero fíjate, entonces, si me pongo a analizar esto, yo quisiera sumar este y esto en paralelo, pero antes de sumar esos en paralelo tengo que procesar este lado. O sea, el primer lado que tendría que procesar sería este para generar un condensador equivalente. ¿Listo? Y ya con ese condensador equivalente los puedo sumar en serie, en paralelo con este, y después de que sume todo eso, lo sumo con el de abajo. Entonces, eso sería el proceso adecuado a seguir. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces primero agarro este pedacito de acá. Eso sería el primer pedacito que yo quisiera procesar. Entonces sé que ese es 12 microcoulombs y 6 microcoulombs. Y cuando lo sumo hago el circuito equivalente de C1,2. Digamos que este es el 1 y el 2. Lo sumo y me da, como usando la ley de condensadores recíproca, y me da 4 microfaradios. Entonces ya eso significa que ya ese pedazo 1,2 ya lo puedo sustituir por en mi análisis por un condensador equivalente de 4 microfaradios. Ahora, ya que tengo ese condensador de 4 microfaradios, ahora sí los puedo sumar a esos dos en paralelo. La suma en paralelo se hace de manera directa.
3 microfaradios, 3 microfaradios más 11 microfaradios más 4 microfaradios me da 18 microfaradios. Entonces ya logré resolver todo ese sistema de condensadores en paralelo, que sería 1, 2, 3 y 4, y lo sumo y ahí me da este señor, se convierte en este 18 microfaradios. Ahora lo último que me queda hacer es sumarlo al último condensador que queda completamente por fuera. Y eso, como es en serie, se suman de esta manera para darme un circuito de un condensador. Esta es la capacitancia equivalente de todo el circuito, que es 6 microfaradios. ¿Listo? Microfaradios acá. Listo. Entonces así es como encontramos estos condensadores equivalentes. Entonces simplemente uno va generando el análisis lo más cuidadoso posible. Digamos, este yo no lo puedo sumar con lo de arriba. Este señor yo no puedo sumar con esos de arriba hasta que no los procese. Entonces no tiene sentido empezar por ahí abajo. Tampoco estos no puedo sumarlos porque tendría que tener este último procesado antes de sumarlo a estos dos. Por eso tengo que empezar realmente donde el único lugar donde puedo empezar de manera fácil es sumar estos dos en paralelo. En serie, perdón. Sumo estos dos en serie y así continúo procesando este circuito hasta terminar con una capacitancia equivalente. ¿Listo? Bueno, hasta ahí llegamos. En el siguiente video hablaremos sobre energía almacenada en un condensador.